Amén. El Señor nos bendiga a todos. Amén. Amén. Ya se habló con el predicador y le invito a buscar sus Biblias en sus mensajes. Ahí está. El mensaje de hoy se encuentra en 1 Corintios. 1 Corintios 11, 23 al 34. 1 Corintios, Sí, 1 Corintios. capítulo 11. Sí, 1 Corintios 11, 23, 11, del 23 al 34. Si lo encontró ya, le invito a ponerse en pie y vamos a leer. Es así, tiene como título la institución de la Cena del Señor. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, bueno, hemos leído un versículo, un pasaje de la Biblia ultra conocido, ¿cierto? Ya lo hemos conocido, lo hemos leído cada vez que nosotros hacemos un recordatorio de la Cena del Señor. Leemos ese pasaje. Y como se podrán haber dado cuenta, hoy vamos a conversar, vamos a hablar en momentos sobre la Cena del Señor. ¿Amén? Un tiempo importante donde es necesario recordar el sacrificio de Jesús. ¿Amén? Sin embargo, aún nosotros sabiendo qué significa la Cena del Señor, vamos a hacer un pequeño recordatorio muy corto, muy breve, de qué es. Yo creo que ya ustedes lo saben, pero vamos a definir qué es la Cena del Señor. ¿Amén? Y la Cena del Señor, primero que todo, es celebrar y el sacrificio que Jesús hizo, ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Amén? Y es instaurada, primero que todo, por el Señor Jesús. Él instauró esta forma de recordar a Jesús dentro de un contexto de la celebración de la última Pascua. ¿Ven? De alguna forma tiene relación la última Pascua con la Santa Cena, y ya vamos a llegar a ese lugar.
donde en la Santa Cena podemos ver dos símbolos, que es el pan y el vino, ¿cierto? Y recordamos la muerte, pero celebramos la resurrección de Jesús. ¿Amén? Y Jesús ahora se encuentra ¿dónde? Se encuentra en el cielo. ¿A dónde se encuentra? En el costado derecho de Dios. Es su palabra que Él se encuentra a su lado, intercediendo por usted y por mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso sería como una reseña muy, pero muy breve de lo que es la seña del Señor. La verdad que no es más que eso. Gracias a Jesús. Amén. Pero miren lo que dice Pablo en el versículo 23 al 25. Yo lo que hemos leído. Vamos a leer muy rápido para ver dos cositas. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también no os he enseñado. Dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El 25, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis la copa, la muerte del Señor anunciamos, ¿cierto? Ya habíamos leído ese pasaje, lo vuelvo a leer, porque quiero destacar dos cosas. Primero quiero destacar, mire, que en el versículo 24 dice que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser en memoria ¿de quién? De Jesús. Amén. Amén. Todo lo que nosotros desarrollemos en la cena del Señor, mejor llamada cena del Señor, no Santa Cena, que no está mal dicho, pero la palabra correcta es la cena del Señor. Amén. Y lo que hacemos ahí de inicio a fin, ya sea recordar el sacrificio de Dios, tomar el vino, comer el pan y todo lo que nosotros hacemos en contexto de la cena del Señor en el culto es única y exclusivamente, como dice el versículo 24, en memoria de Él, en memoria de Jesús, en memoria de nadie más, solo de Él, porque por Él es el sacrificio, Amén. por Él y nada más que por Él. Amén. Y fíjese que hay que tener mucho cuidado cuando queremos agregarle algo más que sea por fuera del sacrificio de Jesús. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos y hermanas. O si queremos agregar algo que no es en memoria de Jesús. Ahí tenemos que tener cuidado, hermano. Porque ya estaríamos pecando. Y la verdad que recordar este sacrificio hay que hacerlo con bastante cuidado. Con bastante cuidado. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir explicando. Fíjese, dice que en el versículo 5 dice que también cuando bebamos la copa, también tiene que ser en memoria de Él. O sea, no solamente el pan, también el vino. También tiene que ser en memoria de Él. O sea, el Señor es celoso con eso. Es muy celoso. O sea, tiene que ser en memoria de Él y para Él. Y para nadie más. Y fíjese que, como yo les decía, aquí podemos ver dos cosas. Que es en memoria de Él y podemos ver también el pan y el vino. Y ya vamos a hablar del pan y del vino. Quiero saltarme ahora a la Pascua del Señor, que de alguna forma podría tener relación. Y podemos ver que la Pascua del Señor, de acuerdo a la palabra, es celebrada en el Antiguo Pacto, en el Viejo Testamento, o Antiguo Testamento, como usted le quiera decir. Pero bien, ¿qué es la Pascua del Señor? ¿O qué es la Pascua? ¿Alguien tiene alguna idea qué es la Pascua? ¿O qué se hacía en la Pascua? Bueno, vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo, porque sabemos que hay tanta información en la iglesia, perdón, en la Biblia, que hay cosas que sí se nos olvidan.
Pero yo creo que usted ya lo sabe, porque sí se ha predicado de esto, se ha mencionado esto. Fíjese que la Pascua o la fiesta de la Pascua, que mejor llamada, es una celebración que se celebraba o se conmemoraba en el Antiguo Testamento, y esto ocurría solamente una vez en el año. ¿Y por qué ocurría esto? ¿Por qué se celebraba la Pascua? Déjenme decirle, hermanos, que esto se celebraba gracias a la liberación, o cómo Dios usó a Moisés en liberar a Israel de Egipto. Amén. A ver si se van recordando. Dios, por medio de Moisés, liberó a Israel de Egipto, del faraón. Y Dios tomó a Moisés y le dijo, bueno, Moisés, anda donde el faraón y necesito que le vayas a mandar un mensaje. Y le dice, necesito que le digas, y esto es un resumen, necesito que le digas que libere a mi pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora eran esclavos del faraón de Egipto. ¿Amén? Bueno, Moisés fue, le hizo caso a Dios y créanme qué pasó. El faraón no le hizo caso. No le hizo caso. No quiso liberar y dejar libre a Israel. Él quería seguir, que Israel siguiera siendo esclavo de Egipto. Sin embargo, Dios, como es un Dios justo, tomó una determinación. Y ahora nos vamos recordando quizás de la historia. Y mandó 10 plagas para ese lugar, para ese pueblo, ¿no es cierto? ¿Se van recordando de la historia? Mandó 10 plagas. Pero la última plaga, la número 10, fue la más fuerte. Fue la plaga más complicada, por decirlo así, la más mortal. Y se trataba de la muerte de todos los primogénitos de ese lugar. Producto de que el faraón no quiso liberar al pueblo de Israel. Mandó 10 plagas y en la última plaga mandó a matar a los primogénitos. Y de hecho, cuando nació Moisés, el faraón había mandado a matar a los primogénitos de Israel. Entonces ahí demostró Dios que tenía el poder de hacer como él quisiera. Tenía el poder y la autoridad como él. De hecho, le ordenó también que cubrieran sus casas, sus dinteles con sangre del cordero. Ya están simbolizando al cordero, a Jesucristo. Y para allá vamos. Para allá vamos. Fíjese la misericordia del Señor. Fíjese la misericordia de Dios en aquel tiempo, siendo que Dios en el Antiguo Testamento podíamos ver un Dios quizás más castigador, más fuerte por tomar una decisión, quizás por matar, quizás mandar a matar a alguien. Aún así, sin embargo, como dice nuestro hermano Emilio, él mandó a hacer algo puntual. ¿Qué es lo que dice nuestro hermano Emilio? Pero eso es bajo su misericordia, hermano. ¿Y por qué su misericordia? Porque él dijo, bueno, si usted quiere salvarse, y él implementó este sistema. Si usted quiere salvarse, dijo, le decía al pueblo, si usted quiere que el primogénito se salve, tiene que matar un corderito, las familias matan un corderito, y con la sangre de ese cordero tienen que pintar los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para que sea salvo esa persona. Ese era el objetivo final, para que sea salvo. Miren, fíjense, aquí hacemos un paralelismo, como se dice, entre ser salvo en el Antiguo Testamento de alguna forma por medio de la sangre de un cordero y recordar la Santa Cena con ese cordero santo y puro en la cruz del Calvario. Amén. ¿Eh? Hacemos un paralelismo ahí. Y fíjense que bajo la gracia y misericordia del Señor, Él dijo, bueno, si usted quiere salvarse, mate un cordero y pinte los dinteles de la puerta. Y cuando pase la muerte por fuera de su casa, esa casa no va a ser tocada. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. No va a ser tocada. Y fíjese que en ese tiempo, eso lo hacían por fe, igual como ahora. Por eso yo digo que de alguna forma tiene relación la fiesta de la Pascua con el recordatorio de la cena del Señor y con lo que hizo el Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y fíjese que
las personas de aquel tiempo tenían que tomar una decisión. Y decían, bueno, ¿hago o no lo hago? Pero lo tenían que hacer por fe. Igual como ahora. O sea, yo por fe iba a matar un cordero, tomaba esa sangre y pintaba en los dinteles de las puertas. Por fe, para ser salvado el primogénito. ¿Para qué? Para que la muerte, cuando pasara por fuera de su casa, no sea tocada ese lugar. Amén. Y pasaba de largo. Literalmente, hermano. Pasaba de largo. Y es por eso que se llama esa fiesta, se llama la fiesta de la Pascua. Porque en su palabra original, en el hebreo, significa, traducido al español, fíjese, pasar de largo. Eso significa. Igual como pasó de largo la muerte y no tocó a esas personas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Es por eso que se celebraba, y digo se celebraba porque ya no se celebra la Pascua. Ya no se celebra. Y podemos ver la misericordia del Señor en ese momento. Ya no celebramos la Pascua, sino la cena del Señor. Es por eso que quería mencionar la Pascua y hacer un pequeño resumen de qué se trataba, en qué consistía. Porque antes de celebrar o de recordar y de implementar la cena del Señor, se practicaba, se recordaba la Pascua una vez en el año. ¿Por qué? Por la liberación del pueblo de Israel ante Egipto. Eso es, no es más que eso. Amén. Y vamos a buscar el libro de Lucas. ¿Me van siguiendo? Amén. Lucas 22, 14 al 20. Y ahí vamos a ver vamos a ver en qué momento se termina la celebración de la Pascua y Jesús implanta la cena del Señor. Y dice Lucas 22, del 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. ¿Qué se sentó? Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, del 14 al 20. Ahora sí. Y dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. ¿Qué se sentó a la mesa? Jesús, ¿cierto? Y les dijo Jesús: ¿cuánto he deseado comer con vosotros, con ustedes? Y dice aquí, esta Pascua, todavía se celebraba la Pascua, antes que padezca. O sea, antes que Jesús haya sido sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Amén? Y dice el 15, el 16, perdón, porque os digo que no la comeré más, dice Jesús, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Mire, y el versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio y dijo, fíjese, y aquí de alguna forma podemos inferir que empiezan a establecer la cena del Señor, porque dice así, dice: este es mi cuerpo, dice Jesús. O sea, ya no es el cuerpo del corderito en aquel tiempo, es el cuerpo de Jesús. Este es mi cuerpo, dice Jesús, que por vosotros, por ustedes, hablando a los discípulos, es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Y ahí podemos ver la institución de la cena en el nuevo pacto. ¿Amén? Mire qué interesante. Dice que este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, no es la sangre del cordero, aquel cordero que pintaba los dinteles de la puerta. No, ahora era un cordero mejor.
Era un cordero santo. Era un cordero limpio, hermano. Y mi hermano, o sea, no era cualquier cordero. Sin pecado. Y dice el 20, esta es la copa del nuevo pacto, es mi sangre que por vosotros se derrama. Amén, gloria a Dios. Ahí empezamos a ver que de alguna forma se empieza a establecer la cena del Señor y a abolir el recordatorio de la Pascua. Amén, gloria al Señor. Ahora volvamos a nuestro versículo central en Corintios y vamos a ver lo que dejé pendiente delante, que eran los dos elementos que se utilizaban, que se siguen utilizando en la cena del Señor, que es el pan y el vino. Ahora bien, yo sé que ustedes lo saben, querido hermano, yo sé que ustedes lo saben, pero lo vamos a recordar. Vamos a recordarlo, porque a veces puede ser que nos confundamos con ciertas cosas, con ciertas palabras, o con utilizar ciertos conceptos. ¿Qué es el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es el vino? La sangre de Cristo. ¿Ven? Ustedes lo han dicho. El pan, el cuerpo de Cristo, y la sangre, El vino. la sangre, el vino. O el vino, la sangre. Amén. Pero fíjese, en la Biblia hay muchos conceptos, hermano, y sabemos que hay conceptos que no son literales. Ya lo sabemos, ¿cierto? Hay conceptos en la Biblia que cuando Jesús habla con sus discípulos o quiere mencionar alguna cosa, no es literal. ¿Ven? A veces nos da como por ejemplo, o quiere mostrar algo. Hay algunos versículos, por lo que me acuerdo hoy, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. O yo soy la puerta y algo así, dice. Pero Él no es la puerta, literalmente, ¿no es cierto? Él no es la puerta. Amén. Es una forma de decir para entender qué quiere decir Jesús. Mire, vamos a Juan, y con esto vamos a explicar de mejor forma el concepto de la carne y del vino. Juan 6. Juan 6, del versículo 48 al 54. Fíjese. Del 6, 48 y 54. Ya. Y dice así. Yo soy el pan, dice Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Fíjese, ahí está hablando de forma, vemos que está hablando de forma quizás literal, pero no es literal. Y puede ser que nos confundamos. Dice, yo soy el pan vivo, el 51, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. O sea, hermano Matías, ¿tenemos que comer pan para ser salvos? ¿Tenemos que comer el pan para ser salvos? Aquí dice que sí. Sí, hermano. Tenemos que comer el pan para ser salvos. Y vamos a ver por qué. Fíjese, el 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, Jesús insiste de forma literal, fíjese, que tenemos que comer la carne de Jesús y tomar la sangre. ¿Para qué? Para ser salvos, para tener libertad. O sea, quizás estamos confundiendo más, pero a medida que vayamos leyendo, se nos va a abrir un poquito más la mente. Y dice el 54,
el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. O sea, mira, sigue diciendo, o sea, tenemos que comer la sangre de Cristo. El que come mi carne y el que bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, dejemos que Jesús responda. Saltemos el versículo 63. El Espíritu es el que da la vida. Fíjese, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. O sea, Jesús dice, ustedes están malinterpretando mi lenguaje. O sea, todo esto es espiritual. O sea, no es el pan porque es pan. No es el vino porque es vino. Mire, saltémonos un versículo, el mismo versículo por el 35. Uno más atrás, una hojita más atrás, según sea su Biblia. Vamos al 35. Al 6:35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí, viene. Dice. Mira, ella cambia. O sea, yo soy el pan de vida. El que cree en mí, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mira el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree, o sea, el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mire el 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida. Mire el contraste. Por acá tenemos, el que come y bebe mi sangre, tiene vida. El que cree en mí, tiene vida. O sea, el que come mi carne y toma mi sangre, de alguna forma, es creer en Jesús. O sea, no es literal de comer, es creer en Jesús para tener vida eterna. Es creer en Él. Amén. Entonces, cuando nosotros recordamos el sacrificio de la cruz del Calvario, cuando hablamos de esos dos elementos, es un simbolismo. Amén. No como la Iglesia Católica. Amén. Entonces, cuando dice que comamos el pan de la carne, el pan de Jesús, sí, hay que comerlo, pero no es la hostia, como la Iglesia Católica, no es la Santa Cena, no, sino que es creer. Es creer. Más que eso, no es más que eso, es creer en Jesús. Amén. Amén. Volvamos a nuestro capítulo central. Entonces entendemos que la carne simboliza el cuerpo. Perdón. El pan simboliza el cuerpo de Cristo. Y el vino simboliza la sangre de Cristo. De alguna forma, la forma correcta es decir eso, ¿no es cierto? Pero si a veces lo decimos de otra forma, entendemos que no es así. Entendemos que no es así. Miren. Y el Señor también nos muestra dentro de lo que habíamos leído que hay una forma de tomar o celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor. Hay una forma. Y vamos a leer el versículo 27. Perdón, el versículo 28. ¿Y qué es lo primero que yo tengo que hacer para tomar la Santa Cena? Por la Cena del Señor. De alguna forma hay requisitos. Primero que todo dice el versículo 28, por tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo y cómo ha sido el pan y beba de la copa. O sea, es súper literal. Esto sí es literal, hermano. ¿Qué dice? Pruébese a sí mismo cada uno y cómo ha sido el pan. O sea, antes de comer del pan y celebrar la cena del Señor, recordar el sacrificio,
tenemos que hacer una autoevaluación. Tenemos que decir, bueno, ¿cómo estuvo mi semana? Porque déjeme decirle, querido hermano, que recordar la Santa Cena y servirnos aquí y compartir eso, no es cualquier cosa. O sea, no cualquiera puede hacerlo. Eso es primero que todo. No cualquiera. Y primero, dice que tenemos que autoevaluarnos. ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Hemos pecado al Señor? ¿Hemos pecado? Mire, primera de Juan dice, 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si hemos pecado, mi hermano, pidamos perdón antes de servir la Santa Cena, de recordar el sacrificio del Señor. Es bueno que cuando estemos quizás celebrando el día donde lo celebramos, lo recordamos, nos tomemos un tiempo para quizás reconciliarnos con el Señor. Señor, he pecado. Perdóname. Perdóname porque quiero recordar tu sacrificio lo más limpio posible. O sea, de acuerdo a la palabra, tenemos que hacernos una autoevaluación. Quizás durante la semana no tuvimos una buena semana, como corresponde con el Señor. Y pedir perdón y ponernos en cuenta. A veces tomamos la Santa Cena, mi hermano, tan livianamente que se transforma en algo más del culto. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come para sí. Y mira, aquí me voy a detener un poquito. Porque este texto tiene un contexto, mi hermano. El contexto es que la iglesia de Corinto estaba en una división. O sea, estaban teniendo un problema ahí, la iglesia. Otra vez la iglesia de Corinto. Yo creo que Pablo estaba ya chato con la iglesia de Corinto. Entonces, otra vez la iglesia de Corinto. Había una división. Y fíjese que en la iglesia primitiva, mi querido hermano, se practicaba en compartir un banquete antes de celebrar la cena del Señor. ¿Ya? Entonces, lo que se celebraba en ese tiempo, se compartía en un banquete, y ese banquete se llamaba el banquete de amor, o el banquete ágape. Entonces, lo que hacían los hermanos en aquel tiempo es que cada uno traía de su casa alimento, y normalmente el que tenía más recursos traía más comida y comida más rica, versus aquel que no tenía quizás muchos recursos y traía menos, o quizás no traía. Eso es lo que estaba pasando. Normalmente eso pasaba en la iglesia primitiva, pero en la iglesia de Corinto también lo practicaban. También practicaban en la iglesia primitiva eso. Pero fíjese, aquí pasaba algo. Por eso Pablo mandó una carta, y ya la vamos a leer ahí, una porción pequeña. Y lo que pasaba ahí es que aquellos hermanos que traían un alimento para compartir el banquete, el banquete del amor, imagínense, se llamaba el banquete del amor. Lo que correspondería ahí, de acuerdo a las prácticas de la iglesia de aquel lugar, era que todos podían compartir de lo que cada uno llevaba, ¿no es cierto? No está muy lejos de lo que nosotros vemos en la iglesia de repente. Y compartían todos, independiente si alguien llevaba más, si alguien llevaba menos, si alguien llevaba algo más rico. Todos compartían, por eso se llamaba el banquete del amor. Había unidad, había compartir. Pero en la iglesia de Corinto pasaba todo lo contrario. Llevaban cada uno su alimento, aquel que no podía no lo llevaba, pero aquel que llevaba su alimento se lo comía él. O sea, no lo compartía con nadie. Y aquel hermanito quizás que no tenía cómo llevar el alimento, miraba cómo los demás comían. Y quizás con las ganas de comer. Y Pablo decía, pero ¿cómo? Decía, yo me imagino Pablo se agarraba la cabeza, pero ¿cómo está pasando esto? O sea, se supone que la iglesia tiene que haber amor. Y fíjese disculpe la palabra, los descarados que eran en esa iglesia, que después que terminaba ese banquete, compartían la cena del Señor.
La compartían en amor, así, ya como casi, aquí no pasó nada. Después de ese banquete, que no todos comían, o sea, no todos compartían, después celebraban como si no hubiese pasado nada la cena del Señor. Fíjese, Pablo se tomaba la cabeza, pero ¿cómo? O sea, una vez más tengo que mandarle otra carta. Miren, y dice así, el versículo 18 del capítulo 11, de la primera carta de Corintios, dice, pues, en primer lugar, dice Pablo, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Claramente hay divisiones si no compartían ese banquete. Hay divisiones, decían. Y en parte lo creo, decían. Porque es preciso que entre vosotros hay disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, comían unos antes, otros comían después. O sea, había un desorden, hermano. Esta iglesia era media complicada. Había un desorden y Pablo decía, o sea, algo está pasando. Y el texto 29 del versículo 11, cuando dice, porque el que come y bebe indignamente, quería decir eso, o sea, indignamente en el contexto de la palabra del Señor, de este versículo, era sentarse a la mesa, recordar el sacrificio de Jesús, o sea, celebrar la Santa Cena, lo hacían de forma indigna, porque anterior a eso no había amor. No había amor porque no compartían el banquete. Eso era dentro del contexto, celebrar la cena de forma indigna, hermano. Y para nosotros celebrar la forma indigna es estar en pecado. Y para ellos también era pecado. Porque no había amor. Si no hay amor es pecado, hermano. Eso es pecado. Y miren lo que podemos darnos cuenta. Que la cena del Señor tiene relación también con el amor dentro de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia, para poder tomar la Santa Cena, también tiene que haber una buena coinonía. No podemos estar como la iglesia de Corintios, uno por su lado, con sus divisiones. No. Jesús, de alguna forma, quiere mostrar, o Pablo, por medio, el Señor por medio de Pablo, quiere mostrar que para poder celebrar la Santa Cena, recordar el sacrificio, tiene que haber unión. No tiene que haber división. Es por eso que antes de celebrar, recordar y conmemorar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, es necesario que nos tomemos un tiempo. No es llegar y tomar por tomar. Nos tomamos un tiempo y pedimos perdón. Y si alguien tiene algo contra el otro hermano, aproveche la instancia, hermano. Porque si usted tiene algo contra el otro hermano o con una hermana, está en pecado y no hay amor. Usted no podría tomar la Santa Cena, a no ser que pida perdón al Señor. Amén. Es por eso que es claro. Dice, el que toma y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Dios, del Señor, juicio y come y bebe para sí. Juicio, come y bebe para sí. O sea, es necesario. Es necesario que en la iglesia haya una buena coinonía, hermano. Haya amor. Haya una relación. Entonces, a veces, mi hermano, a veces nos preocupamos mucho del pecado del hermano o de la hermana. Y pasa. Y ese pecado que nos preocupamos del hermano, nosotros también estamos pecando. También estamos pecando, mi hermano. Y a veces, entre conversaciones que tenemos quizás con los mismos hermanos, decimos, oye, que ese hermano, escucha. Y como que nos creemos mejor. Nos creemos mejor que el otro. Y ahí, de alguna forma, empezamos a tener divisiones en la iglesia, mi hermano. Y el Señor eso no lo quiere. Tenemos que tener todo lo contrario. Si tenemos algo en contra del hermano, vayámonos hacia el hermano, hacia la hermana y pidamos perdón. Pidamos perdón para poder recordar el sacrificio del Señor. Tenemos que estar limpios delante de Él. Amén. El Señor mandó a su Hijo a morir por el pecado quizás que nosotros le detectamos al hermano o a la hermana. Jesús ya murió por el pecado que nosotros le estamos viendo a la otra persona. O
¿O queremos que Jesús vuelva a morir por el pecado de la hermana? No, ya murió. Nosotros quizás o sea, si vemos el pecado, oremos por la hermana. No nos creamos mejor. Amén. Vamos a leer el 31. Dice, si pues, mire, y aquí sigue insistiendo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados para el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Le invito a buscar ahí mismo en Corintios el versículo 18, capítulo 21, versículo 28. Mire, fíjese lo que dice aquí. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Capítulo 21, perdón, capítulo 10, versículo 21. El versículo 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? O sea, no podemos hacer lo que hace el mundo, dice aquí. O sea, no podemos compartir las cenas del mundo de los demonios o de lo que practica el mundo si practicamos las cenas o recordamos las cenas del Señor. Ahora bien, todo lo que realizamos en la cena del Señor es para hacer memoria de Cristo. ¿Y qué es hacer memoria de Cristo? Y yo lo anoté para que no se me olvide. Es recordar el sacrificio de la cruz. Primero que todo, ver su agonía en ese madero, el madero de cruz. O sea, ver cuánto sufrió, recordar, cuando estamos recordando aquí, tomando y comiendo el pan, recordar la agonía de Jesús en el madero de la cruz. O sea, tener un tiempo de oración, decir, gracias Señor por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y sentirme, o sea, con esa agonía, o sea, con ese dolor, o sea, sentir el dolor de Jesús cuando el Señor Jesús sufrió en ese madero. Recordar su sufrimiento, o sea, el dolor que Él tuvo ahí en ese momento, las horas que estuvo ahí colgado. Recordar cómo sufrió cuando le clavaron los clavos en sus extremidades, hermano. O sea, tiene que haber sido doloroso. Y eso lo hizo por usted y por mí. Y por aquellos también que se están persiguiendo afuera, por el mundo. Recordar cómo sufrió cuando le pusieron esa corona de espinas. A veces, mis queridos hermanos, como le decía hace un ratito atrás, hacemos la Santa Cena o la Cena del Señor como algo más del culto, o sea, como una cosa más del culto. Y no es así. Es algo distinto, es algo especial. Y a veces lo hacemos como rutina, mi hermano. Y eso tenemos que cambiarlo. A veces llega un momento que lo hacemos como rutina. Pasamos el pan, tome, este es el cuerpo de Cristo. Pasamos la cena, esto es la sangre de Cristo. Leemos un ratito, ¡pum! Listo, oramos, gracias Señor. Y nos tomamos un par de minutos y listo. No, hermano, se hace un poquito más delicado. Estamos recordando cualquier cosa. No estamos conmemorando cualquier cosa. O sea, el momento, el tiempo de la cena del Señor tiene que ser un momento explosivo, donde paramos un poquito y hacemos flashback, como se dice. Recordamos todo lo que el Señor sufrió por usted y por mí. ¿Amén? Amén. Ahora bien, y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Quién puede tomar la cena del Señor? ¿Dónde afuera? Sus hijos, claramente. Los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque estamos recordando el sacrificio
sacrificio que hizo Él por la humanidad, pero los que ya son hijos. O sea, una persona que es nueva y llega y justo estamos celebrando, yo no se lo puedo dar. Pero, ojo, yo tengo que tomar un minuto y yo se lo tengo que explicar delante de todos. Se lo tengo que explicar. ¿Por qué? Porque esa persona quizás se puede sentir mal. Porque quizás no la invitaron o no lo invitaron. Yo se lo tengo que explicar, obviamente, en amor, y decirle, bueno, ahora no hacen tiempo, pero ya va a venir el tiempo. ¿Para qué? Pueda compartir con nosotros la cena del Señor. Porque no es hijo o hija de Dios, es una visita. Obviamente sabiendo que no es hijo o hija de Dios. Tenemos que eso tenerlo, pero claro. La cena del Señor es para sus hijos. Hay que tener cuidado con darle a los niños también. Alguien me puede decir, bueno, pero ellos no tienen pecado. Pero para poder recordar ese sacrificio, primero hay que entenderlo. No podemos recordar algo que no entendemos. Y los niños quizás podrían entenderlo, pero no lo van a comprender. Es por eso que a los niños, de preferente, no se lo damos. A los adolescentes, si no han aceptado al Señor, menos. Miren, y ahora una pregunta controversial, hermano. Si usted y yo, y con esto terminamos, si usted y yo no estamos bautizados, ¿podemos tomar la cena del Señor? ¿Por qué no podemos tomar la cena del Señor si no estamos bautizados? Vamos a leer unos versículos rápidos, porque eso ya es otro tema. O sea, es otro tema. Quizás va a llegar el tiempo de predicar del bautismo, pero lo vamos a poner un poquito acá para poder entender que no es que persona que está bautizada puede tomar la cena del Señor. Para poder entender bien. Vamos a buscar Mateo. Mateo 28. Mire, estos versículos ahora por sí solos, hermano, lo vamos a leer súper rápido, porque el mensaje de hoy nos habla del bautismo. Entonces vamos a hacer rápido esta lectura. Le voy a pedir a mi hermana Carolina que por favor me pueda ir ayudando a eso para leerlo de aquí para hacerlo más rápido. Dice Mateo 28. Mateo 28 del 18 al 19. Usted me puede decir, hermano Matías, pero no encontramos ningún pasaje en la Biblia que diga que la persona que no es bautizada no puede tomar la Santa Cena. Y usted tiene razón. No hay ningún pasaje bíblico de forma literal que diga que la persona que no se ha bautizado puede celebrar la Cena del Señor. No lo dice. Pero hay versículos que lo infieren, que podemos inferirlo de alguna forma, quizás no literal, pero podemos inferir que sí está diciendo tal cosa. De Mateo 28 del 18 al 19 dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, dos cosas. Hacer discípulos a todas las naciones, o sea, predicar el Evangelio y bautizarlo. O sea, en la mente de Cristo, mi querido hermano, el bautismo estaba conectado con el reconocer que Jesús es el Salvador de la humanidad. O sea, estaba conectado con hacer ¿qué decía atrás? Ir a predicar el Evangelio. O sea, había una conexión en la mente de Jesús, en la mente de Dios, hay una conexión entre el bautismo y predicar. En la iglesia primitiva, ellos, a medida que se iban bautizando,
iban reconociendo, iban aceptando a Jesús. O uno lo hacían y de forma inmediata se bautizaban. O sea, en el momento. Había una conexión. O sea, en la mente de Dios, estas dos cosas eran inseparables. O sea, para un hijo de Dios no puede estar separado el bautismo por un lado y ser hijo de Dios. O sea, van de la manito. No pueden estar separados. Hay una conexión ahí. Vamos a leer el otro versículo. Hechos 2, del 37 al 38. Mire, sabemos que el bautismo, y esto es un tema de doctrina, hermano. Sabemos que el bautismo por sí solo no salva, ¿no es cierto? No salva por sí solo. Pero, y mire, vamos a ver acá. Pero Dios nos manda a que si vamos a aceptarlo, tenemos que ser bautizados. Va de la manito, van conectados. Esas dos cosas no pueden estar separadas en la mente de Dios. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Eso es lo primero. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Fíjese, mire qué interesante. Por eso no quiero ahondar mucho en el bautismo, hermano, porque me voy a saltar a otro tema. Pero mire qué interesante. Para perdón de pecados hay que hacer dos cosas: arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados. Por eso hay que tener mucho cuidado con el bautismo, mi hermano. Vamos con el otro, Romanos 6, 3, 4. Romanos 6, 3, 4. 6, del 3 al 4. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Ya no voy a hacer mayor comentario porque habla por sí solo el versículo. Amén. Y para seguir, y el último versículo, Gálatas 3, del 26 al 27. Mire, el bautismo simboliza el arrepentimiento y perdón de los pecados. Simboliza el arrepentimiento y perdón de los pecados, el bautismo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Gloria a Dios. Mire, y no se sienta mal si usted no se ha bautizado, hermano. No se sienta mal. Toma la decisión y ya, como dice nuestro hermano venezolano, y ya. Si aquí no venimos a ni apuntárnoslo con el dedo, venimos a poder clarificar ciertos conceptos y que podamos unidos y junto con la iglesia aprender, avanzar y que podamos ser todos hermanos en Cristo. ¿Ven? Aquí no hay nada, no, si aquí es predicar, enseñar para que podamos todos aprender. Amén. Y que si hay algo que tengo que hacer, yo también, o usted, hagámoslo y ya. Si lo dice el Señor, hagámoslo. A veces no nos queda la mayor vuelta a la cosa. Si el Señor nos dice, hay que hacerlo. Porque es necesario. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos guarde. Creemos que el Señor es bueno para con todos los que estamos aquí. ¿Eh? Que su misericordia
Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor bendiga el mensaje de esta tarde. Amén. Que el Señor bendiga el mensaje de esta tarde. Amén. Amén. Que el Señor les guarde. Sabemos que la palabra del Señor siempre nos, dice su palabra que nos exhorta, nos corrige y nos Educa.